Pero bueno, aboquémonos a un tema que está en la mesa en el momento, porque muchos trabajadores dicen, bueno, yo me quiero ir a vacunar, pero en la empresa me dicen que no, que tengo que pedir día de vacaciones, no me dan permiso para el día que me toca o para el día que quiero ir a hacer la fila, porque puede ser que dure horas. Pero por otro lado, también los patronos se preguntan que si de repente decimos, bueno, todos hay que vacunarse para cuidarnos, pero hay un empleado que dice, no, yo no me quiero vacunar. ¿Qué podría hacer yo al respecto? ¿Se puede hacer algo? No, todas estas dudas las vamos a evacuar precisamente con el licenciado que nos acompaña esta mañana, don Gabriel Espinosa. Gabriel, muy buenos días, muchísimas gracias por conectarte con nosotros. Hola, muy buenos días, doña Patricia, un gusto saludarla a usted y a todos los que nos están viendo y escuchando. Licenciado, ¿puede una empresa condicionar a un empleado para que vaya a vacunarse? Sí, bueno, esa es una pregunta que, como usted mencionaba en la introducción, realmente está pues siendo discutida no solo aquí en nuestro país, sino pues alrededor de casi que todos los países del mundo ahora que estamos entrando en esta etapa de la vacunación. Y en realidad tal vez aquí lo importante es empezar indicando que Costa Rica tiene a lo mejor una legislación referente a los temas de vacunación bastante desarrollada y bastante robusta, podría decir uno, al punto que incluso, no hablando sobre el tema de la vacuna de COVID, sino sobre el tema de la vacunación, sobre otro tipo de afectaciones, la Sala Constitucional pues ha venido indicando que en efecto el Estado como tal puede establecer que ciertas vacunas son obligatorias para toda la población. Ahora, pensando en el tema de, bueno, si una empresa puede o no, teniendo en consideración lo anterior, solicitarle a las personas trabajadoras o como usted lo planteaba, obligar a las personas trabajadoras a que se vacunen, realmente ahí es donde entramos en un terreno que tiene una zona bastante gris, ¿verdad? Porque la legislación laboral en realidad no parece conectarse del todo con la legislación referente al tema de la vacunación, ¿verdad? Entonces, de momento, el criterio en realidad es que si todavía el Estado no ha, como lo tenemos en este momento, no ha señalado que la vacuna como tal es obligatoria para toda la población, es decir, para todas las personas que se encuentran en Costa Rica, en realidad las empresas tampoco pueden obligar a las personas trabajadoras que no quieran vacunarse, pues a realizarlo. Y eso, como le menciono, es el estado en el que nos encontramos en este momento. Ahora, pareciera ser, incluso por ahí hay un criterio del Ministerio de Trabajo que va como en esta misma línea, que si de repente las instituciones correspondientes estatales decidieran, a partir de la cantidad de vacunas que empiezan ya en algún momento a llegar al país, que la vacunación ahora sí va a ser obligatoria para toda la población, pues pareciera ser que el ordenamiento jurídico entonces sí le permitiría a las empresas, en aras de proteger la salud de las personas trabajadoras, no solo de la persona que a lo mejor no se quiera vacunar, sino además de otras personas trabajadoras o incluso de los clientes, proveedores, etcétera, pareciera ser que el ordenamiento sí permitiría entonces convertir la vacunación en una obligación en la empresa como tal. Ahora, Gabriel, en el caso, por ejemplo, de que por el momento no se puede obligar, ¿verdad?, hasta que las cosas estén totalmente claras, pudiéramos, si eventualmente ese trabajador tuviera contacto con público, por ejemplo, trasladarlo a otra posición con toda la naturalidad y tranquilidad, ¿o no es posible? Bueno, yo creo que sobre ese tema hay dos aspectos que a lo mejor hay que tener en consideración. Lo primero es que las empresas, los patronos como tal, tienen el deber siempre de tomar todas las medidas correspondientes necesarias para guardar la salud de las personas trabajadoras, esto desde el punto de vista de la legislación laboral y por supuesto de los clientes o de las personas que reciban desde el punto de vista de la legislación ordinaria, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, pues pensando tal vez en la primera parte, en la parte de la legislación laboral, pues a pesar de que la persona como tal no se quiera vacunar, desde nuestra perspectiva sí se podrían tomar ciertas medidas de parte de las empresas precisamente para resguardar la salud de las personas trabajadoras y sobre todo, aquí es donde viene tal vez el punto elemental, es cuando estas personas tienen, debido a sus labores, contacto con otras personas, ya sea otras personas trabajadoras o incluso público que atienden. Entonces, el hecho de que todavía las empresas no puedan solicitarle a las personas trabajadoras que se vacunen de forma obligatoria no impide, eso sí,
que se puedan eventualmente tomar otro tipo de medidas, siempre para resguardar precisamente la salud de las personas trabajadoras y de las personas que eventualmente se van a atender en la empresa como tal. Ahora, en el caso, por ejemplo, de estas mismas personas que decidieron no vacunarse, por el momento pudieran las empresas decirle, ok, perfecto, no te vacunes, pero digamos, si hubieran comedores, no pueden ingresar al comedor o tenés que comer en horas diferentes al resto del personal, no podés quitarte la mascarilla del todo, o sea, ser mucho más restringidos con estas personas que no están vacunadas. Sí, bueno, aquí yo creo que lo primero que tenemos que tener en consideración es que por el momento, en este estado en el que nos encontramos, los lineamientos del Ministerio de Salud respecto a cómo se tiene que manejar los protocolos dentro de las empresas no han cambiado del todo, ¿verdad? Entonces las personas siempre vamos a tener que resguardar pues la distancia física correspondiente, usar las mascarillas correspondientes, cuidar los demás protocolos, lavado de mano, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, el patrono tiene que tener en consideración que ya en principio estos lineamientos pues permiten resguardar de una manera adecuada, según los lineamientos de las autoridades correspondientes, la salud de las personas trabajadoras. Si fuese necesario tomar medidas adicionales, me refiero a estos lineamientos del Ministerio de Salud para resguardar la salud de la persona trabajadora que no se quiere vacunar y de las demás personas trabajadoras, pues habría que hacerlo siempre dentro de un margen, pensaría uno, que sea razonable y proporcional, ¿verdad? Atendiendo desde esta perspectiva, ¿verdad?, integral de lo que se trata es precisamente de proteger la salud de la persona trabajadora. Y fíjese que sobre este tema, de hecho, hay un pronunciamiento relativamente reciente de la Sala Constitucional donde un patrono pues tomó una decisión para proteger la salud de una persona trabajadora que tenía factores de riesgo, ¿verdad? Y la persona trabajadora pues evidentemente planteó su correspondiente recurso de amparo, y la Sala Constitucional pues en ese momento, y pensando en que la medida era justamente razonable y proporcional, señaló que en este caso el patrono había actuado pues en defensa de sus propios intereses. Ahora, licenciado, vámonos para el otro plano. ¿Qué pasa con una persona que efectivamente se quiere vacunar, ¿verdad? Pero entonces tiene que ir, o si es que le llaman, o si es que va a ir a pulsearla, como dicen todos, a ir a hacer la fila para ver si puede vacunarse ese día. Lo cierto es que sabemos que esto puede durar 2, 3, 4, 5 horas. ¿Pudiera o debería el patrono darle ese día libre, tomárselo como vacación, o está en toda la libertad de decirle no, el día de su libre, o tome la vacación para usted poder hacer esta gestión? Sí, bueno, yo aquí pienso para todos aquellos empleadores que nos están escuchando que sin duda lo más prudente, lo más razonable es, teniendo en consideración estas condiciones que usted menciona, que vayan implementando, vayan pensando en algún tipo de esquema o de plan en el que se logre de una manera adecuada, pues establecer una especie de sistema de roles en el que las personas trabajadoras puedan efectivamente tomar este espacio de tiempo necesario para ir a vacunarse, y que desde el otro punto de vista no se afecte el giro del negocio como tal. Porque en efecto, el reglamento de seguro de salud establece que hay una obligación para la parte patronal de darle el permiso a las personas trabajadoras necesario para que éstas puedan adquirir en su momento la atención integral de la salud. Y dentro de este concepto, pues tenemos que incluir, por supuesto, el esquema de vacunación. Y por esta razón, a sabiendas de que no estamos dentro de un sistema de citas, sino que en este momento la gente va y hace la fila correspondiente, por eso es que tal vez le mencionaba lo primero. Lo principal será aquí que la parte patronal le establezca un sistema de roles que le permita precisamente darle este espacio a las personas trabajadoras, pero al mismo tiempo que el giro comercial del negocio siga funcionando sin afectación alguna. Ahora, licenciado, si hay algún tipo de negocio que diga, bueno, yo no tengo o no puedo, o sea conciencia de él tener una persona que no esté vacunada, voy a despedir a este empleado, ¿debo hacerlo con toda la responsabilidad patronal o no? ¿Cómo funcionaría? Porque hay mucha gente preguntando en las redes. Sí, claro, yo creo que aquí tenemos dos hipótesis tal vez un tanto distintas.
En el tanto, me parece a mí, la vacunación no sea obligatoria para toda la población, e incluso esto habría que analizarlo todavía con muchísimo cuidado. Despedir a una persona trabajadora por el solo hecho de no querer vacunarse, sin duda podría entenderse como discriminatorio, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener muchísimo cuidado. Pero luego de esto, también habrá que analizar otras circunstancias. Por ejemplo, ¿qué pasa si la persona trabajadora tiene que atender público o sus labores implican contacto con otras personas y que todo esto puede eventualmente generar un riesgo para la empresa como tal, ¿verdad? Ahí podríamos estar ya entrando en otro camino donde parece ser que la empresa sí tiene una justificación para dar por terminada la relación laboral, ¿verdad? Por eso es que le menciono, a lo mejor la respuesta a la consulta no es tan blanco y negro como quisiéramos en algunos momentos, sino que tiene que analizarse con muchísimo detalle y con muchísimo cuidado. Ahora, por otro lado, ronda la idea de poder implementar aquí en nuestro país algo que ha sucedido en otros países, sobre todo en Europa, donde hay lugares donde uno solamente puede ir a un restaurante o a un bar teniendo el carnet de vacunación, ¿verdad? Si esto se implementara en nuestro país, ¿qué legalidad pudiera tener? Y por otro lado, se pudiera hablar de discriminación. ¿Cómo se manejaría esto? Si eventualmente pudiera hacerse, licenciado. Sí, bueno, aquí yo creo que partimos nuevamente de la premisa en el sentido de que la Sala Constitucional en algunos momentos ha evaluado precisamente la obligatoriedad de esquemas de vacunación y en su momento ha tomado la decisión de que las posiciones del Estado como tal, en ese sentido, pues no atentan contra los derechos fundamentales de las personas que en ese momento plantearon los reclamos porque se les estaba de una u otra manera obligando a recibir algún tipo de vacuna, ¿verdad? Entonces, luego de analizar lo anterior, no estoy diciendo, ¿verdad?, que en su momento la sala no pudiese cambiar este criterio. Luego de analizar lo anterior, pues valdría la pena valorar si realmente esta posición que están tomando algunas empresas o que están empezando a valorar, mejor dicho, algunas empresas de naturaleza privada sobre si aceptar o no gente que tenga el carnet de vacunación, se sostiene sobre esa misma base, ¿verdad? Yo creo que los fundamentos jurídicos para defenderse de potenciales reclamos de discriminación pudiesen encontrarse precisamente ya en estas valoraciones que ha realizado la Sala Constitucional en otros momentos. Ahora bien, otra de las preguntas también que surge en muchísimas personas es que eventualmente nos fuimos a vacunar y al día siguiente nos sentimos sumamente mal, tuvimos una reacción. ¿Cómo funciona esto? Porque hay muchos empleadores que dicen, no puedes faltar porque hay muy poco personal. En el caso que me sienta verdaderamente mal, ¿esto funcionaría como una incapacidad? ¿Cómo se maneja, licenciado? Sí, bueno, yo creo que nuevamente tenemos por lo menos dos formas de tratar de solucionar este potencial problema. Dentro de este esquema o del sistema de roles que podría implementar tal vez un patrono para los efectos de no ver afectado su giro de negocio, podría tomarse en consideración también el tiempo necesario para que la persona se recupere en caso de que tenga, por supuesto, algún tipo de reacción, como sucede o como lo hemos visto ha pasado en algunos casos concretos, ¿verdad? Eso podría implementarse de esa manera, solucionándolo en el sentido de ya aquí vendrá la negociación entre las partes de incluso si ese tiempo se le da con goce de salario o sin goce de salario a la persona pues que lo necesite, ¿verdad? Y la otra opción, por supuesto, está que siempre nuestro sistema de seguridad social pues funciona en esta línea en la que usted viene señalando, ¿verdad? Si hay una persona que por alguna situación de naturaleza médica se encuentra impedida de prestar sus servicios a la parte patronal, pues puede precisamente asistir a su área de salud y ahí iniciar el proceso de incapacidad correspondiente. Gabriel, licenciado, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado esta mañana, por evacuar esta cantidad de dudas y definitivamente es un panorama diferente que estamos viviendo y me imagino implica de manera igual en la legislación tantas cosas nuevas y tantas situaciones nuevas. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias más bien a ustedes por brindarme este espacio o tratar de solventar algunas de estas cuestiones que sin duda son bastante complicadas y polémicas. Así es. Que pasen feliz día. Muchísimas gracias.
Bien, y quiero Igualmente, invitarlos a hasta todos luego. ustedes a